En lo alto de los Andes, entre montañas que cortan el cielo y lagos que reflejan la eternidad, se alzó una civilización cuyo poder y misterio marcaron para siempre la historia del continente. El imperio inca, forjado entre piedra y sangre, fue la obra humana más monumental de Sudamérica antes de la irrupción europea. Su caída, rápida y brutal, no se entendería sin conocer la grandeza que la precedió, ni la traición que la consumió. Según la leyenda, todo comenzó en las aguas frías del lago Titicaca. De aquel espejo sagrado emergieron Manco Cápac y Mama Ocllo, hijos del dios Sol, enviados para traer orden a un mundo de caos y barbarie. Caminando por los valles andinos, fundaron la ciudad del Cusco, el ombligo del mundo, el centro del universo incaico. Allí nació el mito de un pueblo destinado a dominar los Andes y a desafiar el tiempo mismo. Durante siglos, los pueblos andinos vivieron fragmentados en pequeños señoríos y reinos rivales. Pero fue la dinastía iniciada por Manco Cápac la que comenzó a unificarlos bajo una misma lengua, el quechua, y un mismo dios solar. Con el paso de las generaciones, aquellos pequeños valles se transformarían en un imperio que abarcó desde el actual sur de Colombia hasta el norte de Chile y Argentina. Fue un dominio más extenso que el de Alejandro Magno, sostenido sin escritura y sin hierro. El verdadero arquitecto de esa expansión fue Pachacútec, el visionario gobernante que en el siglo XV transformó un pequeño reino montañoso en el poder más formidable del hemisferio sur. En apenas unas décadas, reorganizó la administración, profesionalizó el ejército y rediseñó el Cusco como símbolo del orden imperial. Cada piedra tallada, cada calle alineada con precisión astronómica, hablaba de una mente que concebía su imperio como una imitación terrestre del cosmos. Bajo su mando, el Tahuantinsuyo, las regiones del mundo, tomó forma. Era una red inmensa que conectaba montañas, desiertos y selvas mediante el Capac Ñan, el camino real de los incas. Décadas después, los conquistadores españoles quedarían atónitos ante su perfecta ingeniería, extendida por más de 40.000 kilómetros. Mientras en Europa se abrían caminos entre bosques, los incas habían tejido una arteria de piedra que conectaba cada punto de su vasto dominio. A lo largo de esas rutas circulaban mensajeros llamados chasquis, veloces como el viento, portando quipus, cuerdas anudadas que, aunque carentes de escritura, registraban con precisión tributos, censos y decreciones imperiales. Aquello era el alma administrativa del imperio. En un mundo sin papel ni tinta, los incas encontraron en los nudos una manera infalible de recordar. El sistema social era una máquina perfectamente ajustada. Cada individuo pertenecía a la Ilu, una comunidad agrícola donde el trabajo era tanto deber como sagrado mandato. Nadie quedaba fuera del engranaje productivo. Unos labraban tierras del sol, otros las del Inca, otros las comunales. De esta forma, el hambre era casi imposible, y la vida del campesino, aunque controlada, resultaba predecible y ordenada. La religión impregnaba cada gesto, cada acto. El sol, Inti, era el padre de todos, y su templo dorado, el Coricancha, resplandecía en el Cusco como el corazón brillante del mundo. Oro puro cubría sus muros, reflejando la luz celestial, como si la tierra misma imitara al cielo. Pero no solo el sol era venerado.
Los incas eran herederos de una espiritualidad profunda que reconocía en las montañas, los ríos y las piedras la presencia viva de los apus, espíritus tutelares que custodiaban cada rincón de los Andes. Con el tiempo, el imperio alcanzó su cenit. Desde Quito hasta el desierto de Atacama, millones de súbditos rendían homenaje al Inca, considerado hijo directo del sol. Era una monarquía teocrática, donde la desobediencia se castigaba con la muerte, pero donde la estabilidad garantizaba siglos de prosperidad. La grandeza del Tahuantinsuyo no residía solo en su extensión, sino en su capacidad para absorber, sin destruir, a las culturas conquistadas. Sin embargo, bajo esa perfección aparente, se escondía una tensión silenciosa. Los pueblos sometidos pagaban tributos pesados y eran obligados a rendir culto al sol, incluso si conservaban sus dioses locales en secreto. Cuando el poder crece demasiado, siempre florece la semilla de la disidencia. El coloso incaico no sería la excepción. Tras la muerte de Pachacútec, una sucesión de gobernantes mantuvo el orden y la expansión, pero el brillo empezó a desgastarse. Huayna Cápac, uno de los últimos grandes emperadores, extendió las fronteras hasta Quito, estableciendo allí una segunda capital. Pero con su muerte, probablemente causada por una enfermedad desconocida traída del norte, el equilibrio sagrado se rompió. Dos de sus hijos, Huáscar y Atahualpa, reclamaron el poder absoluto. El imperio, que había resistido guerras e invasiones, se partió en dos por una disputa fraternal. Lo que antes había sido una nación unida por caminos de piedra, se convirtió en un campo de batalla entre hermanos. La guerra civil duró años y dejó el corazón del imperio debilitado, justo cuando el peligro más mortal se acercaba sin ser visto. Mientras los ejércitos se enfrentaban en los valles y montañas, un puñado de hombres cruzaba el mar desde el oeste. Eran apenas unos cientos, pero portaban el hierro y la pólvora, las herramientas de una era que los incas jamás habían imaginado. Al frente de ellos marchaba un hombre ambicioso y calculador, Francisco Pizarro. Desconocía la magnitud de lo que estaba a punto de destruir, pero sí sabía que el oro de los Andes podía comprar cualquier corona en Europa. Cuando Atahualpa finalmente derrotó a su hermano Huáscar, el imperio estaba exhausto. Atahualpa fue proclamado Sapa Inca, el soberano del mundo, mientras en el norte los españoles descendían hacia Cajamarca. Allí, el destino de una civilización entera cambiaría en una sola tarde. El sol, que durante siglos había iluminado a los hijos de los Andes, comenzaba a temblar ante una sombra extranjera. El encuentro entre Pizarro y Atahualpa fue más que una reunión política. Fue el choque de dos cosmovisiones irreconciliables. De un lado, una civilización que creía en el orden divino y en la jerarquía cósmica. Del otro, un imperio que buscaba oro y poder bajo la cruz. Cuando los conquistadores capturaron al Inca en una emboscada sangrienta, no solo tomaron a un hombre, tomaron el corazón del mundo andino. Encerrado en una celda, Atahualpa prometió llenar una habitación de oro hasta donde alcanzara su mano a cambio de su libertad. Semanas enteras, caravanas enteras de metales preciosos, cruzaron montañas y ríos, pero la promesa nunca se cumplió. Aunque el rescate superó todo lo imaginable, los españoles lo condenaron a morir estrangulado. Aquella noche, el sol se apagó en el Tahuantinsuyo. La ejecución del último Inca libre marcó el principio del fin.
Cusco fue saqueada, los templos despojados, los quipus destruidos. Los españoles, atónitos ante la abundancia que pisoteaban, se convirtieron en reyes de un mundo que no entendían. Lo que siguió fue una era de hambre, enfermedades y sometimiento. Las estructuras del imperio colapsaron, pero los Andes conservaron su memoria en silencio. Durante las décadas siguientes, los descendientes de los incas intentaron levantar rebeliones. Algunas se apagaron antes de nacer. Otras fueron aplastadas con una brutalidad ejemplar. El último intento digno de su pasado fue el de Túpac Amaru, capturado y ejecutado en el año 1572. Con su muerte, cayó la última chispa del fuego imperial, pero no su espíritu. Los conquistadores se impusieron sobre las ciudades, pero nunca sobre las montañas. Las tierras que habían visto surgir al Tahuantinsuyo siguieron siendo custodiadas por los mismos apus, los mismos dioses antiguos, disfrazados bajo nombres cristianos. En la penumbra de los valles, las antiguas fiestas del sol se transformaron en celebraciones católicas, pero los cantos quechuas seguían invocando a los dioses de antaño. El legado del imperio inca ha resistido 5 siglos de silencio. Hoy, las lenguas quechuas aún se hablan desde Bolivia hasta Ecuador, desde Perú hasta Chile y Colombia. En cada palabra, en cada rito campesino, hay ecos de una civilización que no desapareció, sino que se replegó en la memoria del continente. Machu Picchu, oculta entre la niebla, se alza como el último testigo de su esplendor. Pero incluso entre sus ruinas, la historia no es una pérdida total. Es un recordatorio de lo que la humanidad puede lograr cuando una idea une a millones bajo un mismo propósito. Los incas no construyeron su imperio con hierro, sino con organización, fe y piedra. Y aunque los conquistadores destruyeron su corona, jamás pudieron borrar su símbolo más poderoso: la convicción de que el orden y la armonía son tan eternos como las montañas que los vieron nacer. En el fondo, el fin del imperio inca no fue más que una metamorfosis. De la muerte del sol emergió otra forma de luz, una que aún ilumina los Andes en cada amanecer, porque mientras se hable quechua, mientras los caminos incas sigan marcando la geografía del continente, el espíritu del Tahuantinsuyo no habrá muerto. Su caída fue grandiosa, destructiva y trágica, pero su legado es inmortal. Quizás esa sea la mayor lección que dejaron los hijos del sol: que ningún imperio, por vasto o poderoso que sea, desaparece por completo. Siempre queda algo, un eco, una lengua, una piedra sagrada resistiendo bajo siglos de polvo. La historia del imperio inca es la historia de un milagro humano, una civilización que desafió la geografía, dominó la altura y creó belleza incluso en el límite del aire. En su ascenso, el sol reinó sobre la tierra. En su caída, la humanidad aprendió cuánto cuesta perder un mundo entero.